La situación en la iglesia en Nicaragua, queridos hermanos en Cristo, se pone cada vez más tensa. Ha metido la mano el gobierno de Estados Unidos exigiendo la liberación pública de este obispo en Nicaragua. Nicaragua lo tiene condenado a 26 años de prisión. Papa Francisco guarda silencio, se acusa al obispo de entorpecer la diplomacia vaticana para poderlo sacar de ese país. En fin, cosas se ponen más delicadas, de eso te vamos a hablar. De hoy haremos un análisis de esta situación en ese país, de lo que está viviendo el obispo, así como lo que se espera, lo que tenemos que hacer nosotros como católicos. Te invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La situación que está viviendo la Iglesia Católica en Nicaragua es delicada. Es delicada. Todos los juicios que podamos hacer se quedan así, solo en eso, porque pues es difícil dar un comentario 100% asertivo, porque las cosas varían mucho. En primer lugar, están en manos de un dictador que no quiere nada a la Iglesia Católica, mucho menos que guarda respeto por los derechos ni la democracia de ese país. En segundo lugar, Papa Francisco guarda silencio, parece que tiene buena relación con los izquierdistas. Y eso lo vemos porque lo hemos visto. En tercer lugar, el Vaticano nunca ha exigido públicamente una liberación de este obispo. Y en cuarto lugar, el gobierno de Estados Unidos ya se metió diciendo que él exige la liberación inmediata de este obispo en Nicaragua. Es importante ver que se están deportando hacia los Estados Unidos y que es Estados Unidos el que está acogiendo a estos a estos obispos deportados por parte del gobierno en Nicaragua. Sin embargo, el obispo se negó a salir. Iba a ser mandado a Estados Unidos, se negó a salir y esto se acusa de que entorpeció por así decirlo, la maniobra vaticana o la diplomacia vaticana que se tiene para con este país en Nicaragua. Es importante analizar esto. Ya hemos denunciado en estos videos y bueno, en estos canales todo lo que ha pasado respecto a Monseñor Álvarez. Lo hemos denunciado. Aquí tenemos unas imágenes. Papa Francisco. Hemos denunciado todo lo que ha pasado ahí. Le hemos dado seguimiento. E incluso denunciamos también la condena. Y se está acusando a Monseñor Álvarez de entorpecer esta acción vaticana para poder sacarlo del país y que no pasara esos largos años en la cárcel a los que les condenó. Sin embargo, él no quiso aceptar. Él no quiso dejar el país de Nicaragua, se aferró a la cárcel, que era muchos años de prisión. No sabemos quién tiene la razón, solo cada quien puede sacar su punto de vista, su opinión. Lo que sí sabemos es que aquí se ha entorpecido mucho la diplomacia vaticana. Es de lo que se está acusando a eh, Monseñor Álvarez por no querer abandonar el país y por no querer sacar o dejar pues que se saliera este obispo. Bueno, él no querer irse del país, me equivoqué. No querer irse del país, esto supuestamente es una ataque muy duro porque entorpece los actos del Vaticano por quererlo sacar de ahí. Eh, ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cómo está? Te la voy a platicar así más rapidito. Hemos visto que hubo un juicio y que se deportaron más de 200 personas de, de Nicaragua por parte de este dictador. Hemos visto que él pues también iba a ser deportado. Y él se negó a salir. Aquí tenemos la información, ¿no? Antes de que fuera condenado por esos 26 años más a esos 26 años de prisión. Terrible condena la que le aplicaron a este, a este obispo. Una condena injusta. Sin embargo, tenía la puerta para salir, no quiso salir. Los argumentos solo él los tiene. Yo no estoy diciendo que no, cada quien puede dar su punto de vista. Muchos apuntan a que él se equivocó porque debería haber salido. Le sirve más a la iglesia afuera que en la cárcel. En fin, cada quien tiene sus argumentos y eres libre de darlos, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que está pasando? Aquí te muestro a este obispo. No, aquí te muestro este obispo, es el obispo Álvarez. Entorpeció las acciones vaticanas. Rolando Álvarez es el obispo de Matagalpa, ya también está bajo arresto y fue condenado a 26 años de prisión. Le ha dado un fuerte dolor de cabeza a la diplomacia vaticana, ya que tienen relaciones con Ortega, ¿no? El dictador nicaragüense Daniel Ortega
Él ha tenido una lista larga de todos los que van a ser expulsados y enviados a Estados Unidos. Entre ellos estaba Monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a subir al avión. Poco después fue enviado a la cárcel. Ortega tenía los planes, junto con el Vaticano, se presume, de que saliera Ortega de ese país. Y ahí se evitarían problemas. Sin embargo, Ortega se negó Monseñor Álvarez se negó a salir y entonces frustró los planes del Vaticano para quererlo sacar. El Vaticano tenía una táctica supuestamente para sacarlo del país, argumentando de que iba a ser enviado a una misión por la Iglesia Católica requerido, y por eso él tenía que salir de Nicaragua. Sin embargo, él no quiso salir, Monseñor no quiso salir, y entonces frustró los planes tanto del dictador Ortega como del Vaticano. Vuelvo a repetir, después de haberse negado a salir, se le dio la sentencia de 26 años de prisión. Una sentencia injusta, obviamente. Los obispos europeos han denunciado este atropello. Los obispos americanos también lo han hecho. Sin embargo, el Vaticano guarda silencio. El Papa solamente dice que está triste, que oremos por Monseñor Álvarez, que está condenado por 26 años de prisión, y que es todo lo que dice, que se siente profundamente triste y piensa mucho en él. Es todo. Más el Vaticano o el gobierno del Vaticano no ha exigido que se les libere a este obispo por parte de este dictador en Nicaragua. No ha exigido. Ya metió la mano a Estados Unidos. Estados Unidos ya pidió que se liberara a Monseñor de la prisión donde se le tenía. Directamente lo pidió y sin titubeos. Aquí tenemos, ahora sí, vamos a mostrar al ministro de Estados Unidos, donde él dijo que quería que se liberara a Estados Unidos. Hace lo que no ha hecho el Vaticano: exigir públicamente que se libere a Monseñor Rolando Álvarez. Palabras del ministro, dice: condenamos esta acción del gobierno de Nicaragua e instamos a la liberación inmediata del obispo Álvarez, ha señalado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, antes de reiterar el llamamiento de la administración del gobierno de ese país a la liberación de las personas encarceladas en Nicaragua por ejercer sus libertades de libertades fundamentales, dice el gobierno. A lo indicado, que las autoridades estadounidenses continúan pidiendo al gobierno nicaragüense que libere a quienes están detenidos por no hacer otra cosa que ejercer su derecho, que es tan universal para ellos como para las personas de todo el mundo. Cuando hablamos a finales de fines de semana pasada sobre la llegada de 222 expresos políticos de Nicaragua a Estados Unidos, dejamos muy claro que era un paso bienvenido, que era un paso constructivo, pero que de ninguna manera era era una pausa para muchas preocupaciones que tenemos con el régimen nicaragüense, incluida la represión y la opresión que sigue ejerciendo contra su propio pueblo. Así lo ha explicado este portavoz del Departamento de Estados Unidos. Con los 222 presos políticos que fueron liberados la semana pasada y a los que se permitió viajar a Estados Unidos, aún quedan muchas más personas presas políticas que permanecen en prisión, ha dicho el portavoz. El Papa dijo estar preocupado por el obispo. Por su parte, todo lo que es por el momento lo que ha hecho el Vaticano de forma pública, no han dicho otra cosa, ni han hablado de otro tipo de información, ni han dicho una acción que van a hacer. No podemos dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, dice el Papa, condenado a 26 años de prisión, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en ese querido país. Pido sus oraciones, Papa Francisco. Y también, bueno, no ha hecho nada públicamente así como Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que lo que hizo Estados Unidos sea bueno, sea malo. Cada quien lo puede tomar e interpretar como vida. Pero lo que sí estoy diciendo es que las cosas se ponen más tensas, porque Estados Unidos permitió que viajaran los deportados a su país y los recibió.
está pidiendo públicamente que libere al obispo. El Papa Francisco no pide que liberen al obispo, solo dice que recen por él, que está preocupado, pero no pide que se libere al obispo. ¿Dónde está lo bueno aquí? Lo bueno es que se está exigiendo que se libere a un inocente. Claro está, no nomás a él, hay muchos. Está exigiendo que se liberen a los inocentes de las prisiones, porque el régimen de ese dictador, Ortega, sí está metiendo en prisión solo por disentir a lo que él hace a su dictadura. Lo raro aquí es que el que debería estar pidiendo eso es el Vaticano. Es decir, Don Isidro, Monseñor, me equivoqué, perdón. Monseñor Orlando Álvarez pertenece a la Iglesia Católica, al alto clero, los obispos. Pertenece a ese rango. Y el Vaticano es el que debería estar dando la batuta de pidiendo que se libere, exigiendo la liberación inmediata de su obispo, porque está preso, y de sus sacerdotes, que también están presos y unos han sido deportados. De hecho, la diócesis de Miami va a acoger a los sacerdotes que llegan de Nicaragua para acomodarlos, reubicarlos en su... No sabemos si Monseñor sea más útil fuera o dentro de prisión en la Iglesia Católica. No lo sabemos. Solo la historia va a saber, y cada quien sus decisiones. Solo él sabe por qué se quedó. Dice que porque quiere compartir el sufrimiento con los de Nicaragua, pero son 26 años de su vida los que van a pasar ahí, a menos de que lo suelten. Y ahora, el problema es qué va a pasar con la iglesia en ese momento. Los pastores deben estar afuera, y menos por ese capricho. No sé, yo te lo vuelvo a repetir, cada quien solo se conoce, solo entiende sus sentidos de decir si que yo sirvo más a la iglesia afuera o sirvo más a la iglesia aquí encerrado en esta prisión. Solo él sabe. Sin embargo, yo creo que sí, se hizo, el Vaticano hizo este movimiento supuestamente para sacarlo. No sabemos si fue cierto. Lo que sí es verdad, lo que está pidiendo Estados Unidos, está hablando claro, dice Estados Unidos, quiero que lo sueltes. No sabemos tampoco si Ortega le va a hacer caso a Estados Unidos en ese sentido o no le va a hacer caso. No sabemos si solamente es una cortina para apagar el ardor de del pueblo católico, no lo sabemos. O no sabemos también si sirva de pretexto para una opresión más a ese país por parte de gobiernos externos, o que la dictadura arrecie sus acciones al pueblo por haber pedido esto a un país externo. No sabemos en qué va a acabar esto. Lo que sí sé es que el Papa debería de pedir esa liberación, es él el que le debería de pedir con el gobierno Vaticano. No sé si por cuestiones de diplomacia, no sé, no lo hace. Sin embargo, está uno de los tuyos preso. Perdón, y deberías de pedir tú la liberación. O sea, el Papa como gobierno, el Estado Vaticano como gobierno. Los problemas se ponen tensos en ese país. Hay muchas dificultades, hay muchos detalles ahí, muchos movimientos, mucho revuelo que está causando esto. Para que se tomen las mejores decisiones. Uno como católico debe de orar y pedirle al pueblo nicaragüense que haga lo suyo, que se represente, que diga, ¿sabes qué? No podemos permitir esto. Es un abuso tremendo y sobre todo es un intento de querer silenciar, comprar a la Iglesia Católica, amedrentarla y decirle que el comunismo manda. No dejemos que se impongan ante nadie. Cada quien es libre. Sobre todo nosotros como católicos e hijos de Dios defendamos este derecho que Cristo nos dejó de querer siempre luchar por lo que es nuestro. Querer siempre luchar por lo que Cristo nos dejó, que es el reino de los cielos, a través de su Iglesia Católica.